el primer expositor. No sé si podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, el primer tema que vamos a tocar es el hipotiroidismo, tanto el hipotiroidismo, digamos, la fisiopatología normal, que presenta como también el hipotiroidismo congénito. Vamos a profundizar un poco respecto a ese tema. Entonces, no sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, primeramente es importante definir qué es el hipotiroidismo, ¿no? Podríamos definirlo como una alteración, ya sea estructural o, o funcional, que más que todo va a interferir en la producción de hormonas tiroideas. Dos puntos importantes a tener en cuenta es que primero es el desorden más común de la tiroides y que la prevalencia suele aumentar con la edad. Y segundo, que es de 5 a 10 veces más frecuente en las mujeres. Y es importante también recordar esto porque presenta una relación con la autoinmunidad. Entonces, existen diferentes tipos de hipotiroidismo. Podríamos profundizar en que existe un hipotiroidismo central, un hipotiroidismo, bueno, la tiroiditis de Hashimoto, como se conoce, y además otros tipos de hipotiroidismo, por ejemplo, causados de forma iatrogénica, causados por fármacos, por enfermedad infiltrativa, congénito, que es el que vamos a profundizar ahora, por deficiencia de yodo, y además la fase hipotiroidea de la tiroiditis. Entonces, según la imagen que está en pantalla, podemos dividir al hipotiroidismo en un hipotiroidismo primario o en un hipotiroidismo secundario. En este caso, el hipotiroidismo primario, pues suele ser por posablación, bueno, perdón, de causa autoinmune, por deficiencia de yodo, por un defecto congénito en la biosíntesis y por un defecto genético en el desarrollo de la glándula. Mientras que el hipotiroidismo secundario, más que todo puede ser por insuficiencia hipotalámica o por insuficiencia hipofisaria. Por ejemplo, hablando un poco del hipotiroidismo central, existe una disminución de la TSH que al final va a producir una disminución tanto de la T4 como de la T3 de la glándula tiroides, y esto pues va a generar la clínica que nosotros conocemos por diversos mecanismos, por ejemplo, por una caída del efecto inotrópico del corazón, o por, digamos, un incremento de la resistencia vascular periférica a causa de la pérdida del efecto vasodilatador por T3 y por T4, lo cual, por ejemplo, podría incrementar la presión diastólica y esto genera alteraciones del pulso, ¿no? Entonces son muchos mecanismos en los cuales está involucrado el hipotiroidismo, perdón, por los cuales pues, va a generar su sintomatología característica, ¿no? Son puntos en los que no vamos a profundizar, sino que más lo vamos a orientar luego de esta introducción y también de, de otros puntos importantes que vamos a tocar, pero más lo vamos a orientar a un hipotiroidismo congénito, ¿no? Entonces, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ya, doctora, buenas tardes, compañero, buenas tardes. Voy a comentar un poco para entender mejor el tema, acerca de lo que es la ontogénesis de la función tiroidea, ¿no? Entonces, la ontogénesis de la función tiroidea involucra el desarrollo de la glándula fetal, así como el eje hipotálamo-hipófisis, ¿no? Entonces, esta glándula tiroidea generalmente es visible de cerca del día 20 del periodo embrionario y se localiza en el piso de la faringe primitiva, ¿no? Ahora, todo el proceso de morfogénesis y de migración es independiente de la hormona estimulante de la tiroides o tirotropina fetal, lo cual solo aparece dentro de la semana 10 a la semana 12 de gestación. Eh, Asimismo, se han identificado varios factores, ¿no? Implicados en esta ontogenia y la regulación del proceso o del desarrollo tiroideo. Entre ellos tenemos la TTF, que es el factor de transcripción tiroideo 1, y la TTF2, ¿no? También como varios genes como el PAX8 o el HOX3. Y también algunas proteínas específicas para la síntesis hormonal, ¿no? Como la tiroglobulina o la tiroperoxidasa, ¿no? O transportadores de yodo y sodio, ¿no? Este,
En el presente cuadro hay una tabla en la cual me indica esta evolución de la función tiroides según el desarrollo del feto, ¿no? Por ejemplo, en la semana de 12 a 14 hay un aumento en lo que es la capacidad de concentración de yodo. Después de la semana 12 hay aumento de lo que es la hormona estimulante de la tiroides. De la semana 18 a 22 hay un aumento de lo que son las hormonas tiroideas y sus receptores, ¿no? Generalmente dentro de la primera mitad de la gestación, las hormonas tiroideas son de procedencia exclusivamente materna y se transfieren por vía placentaria. Ahora, cuando es a partir de la semana 20 de gestación, la presencia de las hormonas tiroideas es mixta, ¿no? Tanto materno como fetal. Y se da lo que es la síntesis de proteína de transporte, aumento de la hormona liberadora de tirotropina, aumento de tiroxina total, tiroxina libre y la triiodotironina total y la triiodotironina libre, ¿no? A partir de la 13 a la 14, perdón, a la semana 40, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y hablando un poco acerca de lo que es o comentando un poco de lo que es el hipotiroidismo adquirido, este, se caracteriza, eh, es la causa más frecuente, ¿no? De lo que es de enfermedad tiroidea en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Entonces, generalmente se presenta en un 10 a un 15% y estos son causados por defectos hereditarios en lo que es la formación de la glándula tiroidea o por errores innatos del metabolismo, la síntesis de la hormona de la tiroides, ¿no? Entonces, en cuanto a la etiología de este hipotiroidismo adquirido, generalmente en niños, se puede originar por múltiples causas, dentro de las cuales destacan algunos procesos autoinmunes, la ablación, la irradiación, como mencionó mi compañero Matías, ¿no? La deficiencia de yodo o el consumo de ciertos medicamentos, como se observa en la tabla. Dentro del hipotiroidismo primario tenemos algunas causas como tiroiditis Hashimoto, este, que también se presenta en mayor frecuencia en algunas alteraciones cromosómicas, ¿no? Como el síndrome de Down o síndrome de Turner. También posablación quirúrgica, terapia radioiónica, irradiación al cuello, efectos también en pacientes que están con medicación como tionamidas, litio, anticonvulsivantes o amiodarona, ¿no? Y en cuanto a un origen secundario tenemos algún hipotiroidismo central, como causado por un cráneo faringioma o otros tumores, una neurocirugía, una irradiación craneal, un trauma encefalocraniano o otras causas como sería la resistencia a las hormonas tiroideas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las características clínicas que presenta este hipotiroidismo, el más común el, es la disminución del crecimiento lineal, ¿no? Con una desaceleración en lo que es la velocidad del crecimiento, lo que constituye el principal motivo de consulta con el que va a llegar el paciente. Adicionalmente, estos niños pueden referir, o la madre puede referir que tienen fatiga, constipación, intolerancia al frío, desempeño inadecuado en la escuela, retraso en el inicio de los cambios puberales y en la maduración esquelética, ¿no? También periodos irregulares y somnolencia. Y en el cuadro tenemos algunas de las otras características clínicas de este hipotiroidismo adquirido, ¿no? Como la debilidad en los músculos, palidez, piel áspera y gruesa, incremento en lo que es el vello corporal, puede presentarse bradicardia y retraso en la pubertad, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Soy Tania Cutipa y voy a continuar con el hipotiroidismo congénito. El hipotiroidismo congénito es una patología que resulta del déficit de hormonas tiroideas causado por alteraciones en el desarrollo de la glándula.
y entre los cuales vamos a tener al hipotiroidismo congénito primario permanente. Se va a dividir en esporádico y hereditario. El esporádico viene a ser en un 98% de los casos y es debido a anormalidades en el desarrollo o migración de la glándula tiroidea. Y se da entre el 85 y 80% de los casos. La causa más frecuente es la disgenesia y su forma más común de presentación viene a ser la ectopía en el 65%, con localización en la base de la lengua, seguida también de atireosis, que es la ausencia de la glándula tiroidea, que se va a manifestar en aproximadamente el 30% de los casos. El siguiente, por favor. En cuanto al hereditario, se va a dividir en las disgenesias familiares, que van a representar aproximadamente el 2%. Va a ser de tipo de autosómico dominante y las mutaciones en el gen FOXE1 van a causar el síndrome de Bamford, que viene a tener una arteriosis y también se va a mostrar paladar hendido, atresia de coanas, epiglottis bífidas y pelo con terminación en punta. También se han descrito mutaciones germinales en el gen que codifica para el receptor de la TSH, que van a alterar la organogénesis de la glándula tiroides, con presentación clínica desde una tiroides de tamaño casi normal hasta una genesia en relación con la pérdida de función de este receptor. También tenemos a la dishormonogénesis, que se da por defectos genéticos en la síntesis de las hormonas tiroideas y se va a presentar en el 15 al 20% de los casos de hipotiroidismo congénito. La mayoría es de forma autosómica recesiva y los defectos más comunes se van a localizar en el gen de la tiroglobulina, tiroperoxidasa y transportador de sodio. También van a haber otras formas que se van a dar por insensibilidad parcial a la hormona tiroidea. Siguiente, por favor. También tenemos al hipotiroidismo congénito central permanente. Va a afectar 1 de cada 16.000 recién nacidos y se caracteriza por la deficiencia de la hormona liberadora de la tiroides o la tirotropina, o también como parte de la llamada deficiencia hormonal hipofisiera combinada, que se acompaña de otras deficiencias hormonales hipofisieras como prolactina, adrenocorticotropa, también de crecimiento, entre otras, y además puede acompañarse de otros defectos anatómicos de línea media. También vamos a tener a la disfunción tiroidea transitoria. El riesgo viene a ser 12 veces más altos en prematuros y se va a presentar como hipotiroxinemia transitoria e hipertirotropinemia transitoria. La hipotiroxinemia es debida al estrés en el eje hipotálamo hipófisis tiroides inmaduro del prematuro por la transición de la vida a la vida extrauterina y se va a presentar cuando hay una edad gestacional menor a 28 semanas. En cuanto a la hipertirotropinemia transitoria, se va a presentar entre 1 de cada 17.000 recién nacidos y va a ser más común en recién nacidos pretérmino, también en hijos de madres que recibieron diamazol durante el embarazo o en hijos de mujeres con hipotiroidismo por paso transplacentario de anticuerpos bloqueadores e inactivadores del receptor TSH. O también en recién nacidos con deficiencia endémica de yodo, que es muy raro. Siguiente, por favor. Y por último tenemos al hipotiroidismo primario transitorio. Se va a presentar entre 1 al 2% de casos de hipotiroidismo congénito y se da en los recién nacidos hijos de madre con hipotiroidismo primario autoinmune a causa del paso transplacentario de anticuerpos bloqueadores de los receptores de TSH. Asimismo, también en los hijos de madres hipertiroideas que recibieron temazol durante la gestación. Y otra causa es, especialmente en prematuros, son las cargas de yodo que van a bloquear en forma temporal la glándula tiroides. Bueno, estas causas de hipotiroidismo primario transitorio pueden requerir tratamiento temporal de levotiroxina hasta los 3 años de vida y después suspenderse el tratamiento y revalorar el diagnóstico. Siguiente, por favor. Bien, respecto, doctor, al cuadro clínico, al
al diagnóstico, a los estudios complementarios del tratamiento, vamos a realizar también unos pequeños comentarios. Bien, primero respecto al diagnóstico, perdón, respecto al cuadro clínico, es importante indicar que el 95% de los recién nacidos con hipotiroidismo van a ser asintomáticos o van a presentar una clínica bastante sutil. Por ejemplo, una fontanela posterior abierta, mayor a 0,5 centímetros, por lo que siempre es esencial realizar un tamizaje neonatal con TSH, más que todo perdón, con la finalidad de identificarlos y de poder tratarlos de manera oportuna. Además, podemos también basarnos en antecedentes familiares que podrían quizás orientarnos a una causa de hipotiroidismo congénito. Más que todo, el detalle al retrasar nosotros el diagnóstico viene a ser que el recién nacido va a desarrollar en una forma progresiva hipotonía, succión débil, hipotermia, ictericia persistente, que es la ictericia que va a presentarse por más de 2 semanas, además de piel seca, hernia umbilical, perdón, y el llanto ronco. Entonces, algo importante también a tener en cuenta es que el retraso que el paciente, en este caso el recién nacido, va a presentar en el neurodesarrollo viene a ser irreversible. Y esto más que todo porque se demora el tratamiento, se demora la levotiroxina por más de 15 días. Entonces siempre es importante realizar un diagnóstico, digámoslo así, en un momento oportuno, ¿no? Entonces, la tabla 2 muestra la edad de presentación de los síntomas y los signos de hipotiroidismo congénito, donde podemos apreciar el hipotiroidismo congénito en las primeras 2 semanas de vida, después del primer mes y después del tercer mes. Dentro, digamos, de las primeras 2 semanas de vida es lo que hemos mencionado. La clínica no es tan florida y podríamos apreciar ictericia neonatal prolongada, edema de párpados, manos y piel, la edad gestacional más de 40 semanas, macrosomía, falta de succión, hipotermia, abdomen protuberante y fontanela anterior y posterior amplia. Todo esto nos vendría a orientar a una clínica de hipotiroidismo congénito en las primeras 2 semanas. Posterior, en el primer y en el tercer mes, se puede apreciar la piel seca, por ejemplo, que vendría a empeorar en caso de que no se realice el tratamiento, la dificultad para la alimentación, la poca ganancia de peso, la disminución de la frecuencia y las deposiciones, más que todo por la alteración de la motilidad del tracto gastrointestinal, y además, perdón, la disminución de la actividad y, bueno, el paciente vendría a encontrarse letárgico. Posterior al tercer mes se puede apreciar hernia umbilical, piel seca, macroglosia, mixedema y además un llanto ronco, ¿no? Que son características clínicas que hemos mencionado en un primer momento. Bien, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, para el diagnóstico hemos considerado conveniente integrar un diagrama de flujo, más que todo para que se base en el diagnóstico de esta patología, ¿no? De hipotiroidismo congénito. Entonces, más que todo el diagnóstico va a comprender 2 etapas. Primeramente, se va a realizar una prueba de tamizaje, que es lo que hemos mencionado, porque la clínica no es tan evidente y siempre necesitamos realizar este tamiz para poder identificar a aquellos recién nacidos que son sospechosos. Y la segunda vendría a ser la determinación sérica, que va a confirmar los valores de TSH y T4 total o libre. Si es que no podemos obtener un resultado en 24 horas, vendríamos a iniciar el tratamiento con levotiroxina para disminuir el riesgo de alteraciones del neurodesarrollo, que como recordemos es irreversible. Ahora, cuando el resultado del perfil tiroideo es normal, se debe suspender la levotiroxina, perdón, y en caso de que el perfil tiroideo me salga pues alterado, entonces tendríamos que continuar el tratamiento. Entonces, respecto al tamizaje neonatal, se utiliza papel filtro y normalmente se toma entre el segundo y el quinto día de vida extrauterina, preferentemente. Además, esta medición del TSH, más que todo se va a obtener por un ELISA o ya sea por fluoroinmunoensayo. Y en ambos casos vamos a considerarlo positivo si es que este es mayor a 10. Entonces, en caso de que sea mayor a 10, eh, se procedería pues, a tratar al paciente como caso sospechoso y se tendría que determinar la TSH y T4 sérica para poder valorar un caso confirmado posiblemente. Mientras que si es que
por tamizaje, la TSH es menor de 9.9, entonces descartamos el caso y retiramos la levotiroxina al paciente en caso de que le hayamos indicado. Finalmente, como ya para concluir respecto a este tema de diagnóstico, a este punto de diagnóstico, tenemos que indicar que la prueba definitiva del hipotiroidismo va a consistir en la determinación sérica de TSH y de T4 o de tiroxina libre en un caso, digamos, que sospechemos por tamizaje. El diagnóstico se va a confirmar si es que la TSH está alta y la T4 libre baja en relación respecto a los parámetros de normalidad que el laboratorio nos indica, ¿no? Bien, y eso sería todo por mi parte. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ya, doctora, concluyendo con el tema, hablando de algunos de los estudios complementarios que se podría pedir o realizar, sería uno, primero la radiografía lateral de la rodilla para evaluar la ausencia de lo que es el núcleo distal del fémur y proximal de la tibia, ¿no? Pero no son diagnósticos específicos de este hipotiroidismo, ¿no? También otro estudio que se puede pedir es una gammagrafía, que es considerado el estudio de imagen ideal y en especial si este se realiza con yodo radioactivo o tecnecio, ¿no? Esta gammagrafía es útil para evaluar algunas características de este tejido tiroideo, como por ejemplo la localización, el tamaño, la forma, la distribución y el porcentaje de captación. También se puede pedir un ultrasonido de tiroides y este tiene la desventaja, ¿no?, de ser operador dependiente, ¿no? Necesitamos una persona que es un radiólogo experimentado y un equipo de alta definición. Generalmente nos da eh, y esto adicional a un valor de tiroglobulina por debajo del rango de ensayo, esto me ayuda puede ser muy útil en lo que es el diagnóstico de un niño con esta patología, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al tratamiento, el tratamiento consiste en levotiroxina bioral. Generalmente, o de preferencia, este debe iniciarse dentro de las primeras 2 a 4 semanas de vida extrauterina para evitar secuelas neurológicas, ¿no? Entre los objetivos que tenemos de este tratamiento es mantener la T4 libre o la T4 en general por arriba de la mitad superior normal durante el primer año de vida. Después también tenemos que dentro del primer año tenemos unos valores de 10 a 16 miligramos por decilitro, y para T4 libre también de 1.4 a 2.3 nanogramos por decilitro. Después la TSH también debe mantenerse en niveles menores de 5 microunidades por litro. Entonces, según la Sociedad Americana de Pediatría, esta dosis inicial de levotiroxina, nos recomienda una dosis inicial de levotiroxina que es de 15 a 10 microgramos por kilogramo por día durante el primer mes de vida extrauterina, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al seguimiento, la evaluación clínica y hormonal de T4 o T4 libre y TSH debe realizarse, ¿no?, de forma estrecha y seguida durante los primeros 3 años de vida, como se observa en el cuadro. Esta T4 sérica debe normalizarse entre la primera y la segunda semana después del inicio del tratamiento. Y la TSH hasta el mes se debe normalizar. Alrededor del 10% de los pacientes puede persistir una TSH elevada, a pesar de tener una T4 normal. Generalmente esto se debe a la falta de madurez intrauterina del eje hipotálamo hipófisis tiroides, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al pronóstico, el pronóstico es bueno para la vida. Sin embargo, mucho depende de la edad de inicio del tratamiento, como mencioné. Se recomienda este tratamiento dentro de las primeras semanas de vida. Entonces, se ha visto en un estudio que cuando se inicia antes de
antes de las 2 semanas de vida extrauterina, los pacientes no tendrán secuelas, ¿no? Entonces, en este estudio en el hospital, en un hospital se vio que se evaluó el coeficiente intelectual y se vio que el coeficiente intelectual alrededor de un 89% en un intervalo de 64 a 107 se vio que se iniciaba se obtuvo si es que se iniciaba el tratamiento entre las 3 y 6 meses entre el nacimiento y, perdón, y los 3 meses de vida. En cuanto el coeficiente disminuía, si es que se iniciaba el tratamiento entre los 3 y 6 meses de vida, y incluso el coeficiente intelectual disminuía a 54 si es que el tratamiento se iniciaba después de los 6 meses de vida, ¿no? De ahí la recomendación es el tratamiento ante un tamizaje positivo, y si no se dispone este resultado, de este perfil tiroideo en 24 horas, ¿no? También todo paciente con hipotiroidismo congénito debe también ser referido a lo que es rehabilitación, ya que se ha demostrado que desde etapas tempranas estos pacientes pueden presentar algunas secuelas leves, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Doctora, ahora voy a hablar. Soy José Andrés Irigoyen. Vamos a continuar con lo que es el hipertiroidismo. Como definición, el hipertiroidismo es el aumento de las hormonas tiroideas que van a ser producidas por la glándula tiroides. Y otro término importante también es la tirotoxicosis, que va a indicar la situación metabólica producida por los niveles elevados de estas hormonas tiroideas. Aquí hay que recalcar que el término hipertiroidismo se relaciona específicamente a lo que es la síntesis y la secreción excesiva de las hormonas tiroideas. Sin embargo, el otro término, la tirotoxicosis, es el estado, ¿no?, de exceso de hormona tiroidea circundante y también de sus manifestaciones clínicas. Esto es independiente a su fuente. Con respecto a la epidemiología, el hipertiroidismo va a representar el 15% de los trastornos tiroideos pediátricos, y la mayoría de estos casos se atribuyen a lo que es el hipertiroidismo autoinmune, que es más conocido como la enfermedad de Graves. Esta va a tener una prevalencia de un caso por cada 10.000 niños en Estados Unidos y de un caso por cada 100.000 niños en Reino Unido. También esta enfermedad de Graves va a ser más común entre mujeres, con una incidencia máxima que tiene entre los 10 y los 15 años de edad, y se va a asociar también con otras enfermedades autoinmunes dentro del entorno familiar o también con respecto al mismo paciente, como por ejemplo la diabetes tipo 1, lo que es la enfermedad celíaca, enfermedad de Addison, el lupus eritematoso sistémico, la tiroiditis de Hashimoto y la anemia perniciosa. Pero también se puede estar relacionado con otros síndromes como el síndrome de Down y el síndrome de Turner. Ahora, una clasificación para tener en cuenta en lo que es el hipertiroidismo, se puede clasificar como autoinmune, como ya hemos visto, la enfermedad de Graves, que va a ser causada por anticuerpos, lo que es de origen tiroideo, de nódulos tiroideos autónomos, también asociado al síndrome McCune-Albright, mutaciones activadoras del receptor de TSH, hipersecreción de TSH hipofisiaria, como el adenoma tiroideo, y también una resistencia hipofisiaria a hormonas tiroideas, lo que es destrucción del tejido tiroideo, una tiroiditis, exceso de gonadotrofina coriónica, también va a ser inducida por sobrecarga de yodo, y tormenta tiroidea o crisis tirotóxica. Más adelante vamos a ver cuáles son las causas de este hipertiroidismo un poco más a fondo. Ya. Respecto a lo que viene a ser la hiperpatogenia, primero la causa más frecuente en aproximadamente el 95% de los casos es la enfermedad tiroidea autoinmune hiperfuncional, que vendría a ser la enfermedad de Graves. Porque es causada por una acción de los anticuerpos de inmunoglobulina G, que son estimulantes del receptor de TSH. Inicialmente se asociaban en las siglas LATS.
pueden también denominarse de otra manera, ¿no? Teniendo también en cuenta que tenemos lo que son estimulantes o bloqueantes de lo que es el receptor de TSH. Ahora, la siguiente diapositiva, por favor. Hablando de las principales causas, las hemos clasificado de la siguiente manera. Primero vamos a tener lo que viene a ser de causa autoinmune, ¿no? Ahí tenemos la enfermedad de Graves, que son anticuerpos estimulantes del receptor de TSH. También tenemos la enfermedad de Graves neonatal. Se refiere a una transferencia placentaria de anticuerpos maternos, que en este caso es TSI. Y Hashimotoxicosis, que ya es la fase tirotóxica, ¿no? De la tiroiditis linfocitaria crónica de Hashimoto, donde hay anticuerpos antiperoxidasa tiroidea positivos, que igual en las siglas de ATPO. La siguiente, por favor. En lo que viene a ser de origen tiroideo, vamos a tener los nódulos tiroideos autónomos hiperfuncionales, que tenemos en dos tipos de clasificaciones. El único, que viene a ser un adenoma tiroideo tóxico, y múltiples, que ya se caracteriza por lo que es el bocio polinodular hiperfuncional. El sistema de McCune-Albright, con la proteína GS-alfa, que viene a ser una mutación activadora. La tiroiditis subaguda, pírica, bacteriana, y también acá se incluye la radioterápica, ¿en qué se basa en sí? En una destrucción de tejido tiroideo y también lo que viene a ser la parte de la liberación de las hormonas tiroideas. También hay mutaciones activadoras de los receptores de TSH. En este caso es el hipertiroidismo no autoinmune familiar, que es una herencia dominante y también considerado congénito. La siguiente, por favor. De ahí, en otra parte de la clasificación, vamos a tener un exceso de gonadotrofina coriónica, ¿no? En este caso, vendría a ser un corecarcinoma o una moleidatídica que puede darse en la adolescencia, edad adulta, ¿no? En este caso tenemos la HCG elevada y que son cadenas alfas comunes con TSH. También tenemos lo que viene a ser la hipersecreción de la TSH hipoficiaria. A esto que se refiere a un adenoma tiroideo que empieza, ¿no?, a secretar TSH. La siguiente, por favor. En lo que es iatrogénico, vamos a tener lo que es una ingesta excesiva de hormonas tiroidea. Puede ser de manera accidental o inducida o facticia. También tenemos por fármacos, como cuáles, ¿no? La amiodarona, leparina, anfetaminas, antirretrovirales y anticuerpos monoclonales. También es una sobrecarga de yodo. El efecto vendría a ser yodo base down en bases deficientes al yodo, ¿no? Y por último, vamos a tener la hipertiroxinemia con valores de TSH normales o también pueden ser elevados. Entonces, ¿a qué se refiere a esto? A una resistencia a las hormonas tiroideas y hay una mutación del receptor beta de hormonas tiroideas que viene a ser el síndrome de Refetov. Entonces, continuando y hablando sobre ese tipo de anticuerpos TSI, van a ser detectables en el plasma de la mayoría de los pacientes. Y algunos casos y frecuencia, sobre todo en la infancia, llegan a ser negativos, ¿no? Hablando en porcentajes, aproximadamente el 75% de los pacientes con enfermedades de Graves tienen anticuerpos antiperoxidasa, que es el ATPO, que lo mencioné en una de las causas de las tablas anteriores. Y también vamos a tener que la etiopatogenia en sí consiste en que en una susceptibilidad genética que va a interaccionar con factores endógenos y también con factores ambientales. Entonces hay mecanismos que van a estar involucrados que pueden ser también desconocidos o que tampoco se han descrito en un gen único responsable. Los linfocitos intratiroideos con la mayor fuente de producción de TSI. Lo que viene a ser la enfermedad tiroidea autoinmune, también llega a ser una alteración de órgano específica, donde hay mayor prevalencia de en seres humanos, ¿no? Y también su presentación llega a variar, ¿no? En el caso, desde la enfermedad tiroidea hiperfuncional, que es la que está en el 95% de los casos, que viene a ser la enfermedad de Graves, y en la enfermedad tiroidea autoinmune hipofuncional, que viene a ser el otro caso, la tiroiditis de Hashimoto. Según predominan respectivamente los anticuerpos que el TSH y los estimulantes TSI o los bloqueadores, los TSH-RB. Lo que viene a ser la tiroiditis de Hashimoto, esta es la causa más frecuente de bocio e hipotiroidismo en la infancia, al igual que la enfermedad de Graves, donde van a tener una etiología autoinmune, ¿no? Y van a cursar también con etapas y suele ser de un carácter leve y transitoria, pero también tiende a evolucionar. Y por último, el hipertiroidismo neonatal, que deriva generalmente de una transferencia placentaria, como mencioné anteriormente, en este caso de anticuerpos de TSI de una madre que ya padece una enfermedad de Graves. Entonces, esta es una situación generalmente llega a ser de manera transitoria.
aunque hay algunos casos que por mutaciones activadoras del receptor TSH llega a ser permanente, ¿no? Pero solamente en algunos casos, no en todos. Bien, soy Sebastián Flores, doctor. Vamos a continuar con la parte del cuadro clínico y los signos y síntomas de esta patología. Tenemos aquí un pequeño cuadro resumen con lo que vienen a ser los principales signos y síntomas clínicos en este hipertiroidismo, sobre todo durante la infancia y la adolescencia. Pero hay varios puntos que tenemos que aclarar, ¿no? El bocio, la pérdida de peso, la taquicardia, las palpitaciones, el temblor distal, el nerviosismo. Bueno, estos son signos y síntomas que pueden aparecer como no en etapas tempranas. Recordemos que el cuadro clínico para el hipertiroidismo va a tener la característica, ¿no? Sobre todo en infantes y en adolescentes, que va a tener una presentación lenta e insidiosa, ¿no? Lo cual nos va a demorar bastante el diagnóstico, el cual puede demorar hasta meses, ¿no? En, en ser diagnosticado, ¿no? Sobre todo por síntomas inespecíficos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de el nerviosismo, que, bueno, si bien es un signo, un síntoma que lo ponen aquí, muchas veces se puede manifestar como trastorno del aprendizaje o falta de atención. Y esto también puede confundir en el diagnóstico y enviarlo a una especialidad que no debiera, ¿no? La irritabilidad, la excitabilidad fácil, el insomnio, el cansancio, son cuestiones, sobre todo, ¿no? El insomnio y el cansancio son cuestiones que se le pueden atribuir a otra patología, como es el caso de la anemia, ¿no? Entonces esto también nos podría retrasar en el diagnóstico. El aumento del número de posiciones, también la pérdida de peso, incluso con aumento de ingesta de alimentos. Sobre todo esto de la ingesta de alimentos, bueno, mejor dicho, la pérdida de peso tiene que ver mucho en las niñas, en niñas puberales sobre todo, que varias veces se puede confundir con algún tipo de trastorno en la conducta alimentaria. Entonces, ese es otro punto también que nos va a retrasar el diagnóstico y también en el cual tenemos que tomar mucha importancia, ¿no? Pero los puntos claves, ¿no? Como hemos mencionado, suele ser lento y progresivo, ¿no? Lento, insidioso, este trastorno, esta enfermedad. Va a ser característica la sudoración profusa y un aumento de la presión arterial. Eh, Podemos apreciar también en la exploración física en el paciente temblor fino distal, que nos menciona ahí en el cuadrito de resumen. También es importante que el hipertiroidismo aumenta la velocidad de crecimiento. También, si es que este hipertiroidismo en mujeres, bueno, en niñas inicia antes de la pubertad, nos puede retrasar el inicio puberal, ¿no? Ahora, tenemos características más específicas, como es el caso de la enfermedad de Graves, que se le asocia a la oftalmopatía infiltrativa, una afección ocular que va a causar con exoftalmos, proptosis, quemosis, a veces, y bueno, con oftalmoplejía, ¿no? Tanto en la infancia como en la adolescencia esto no suele ser una afectación grave, pero lo que sí va a ser bastante frecuente, ¿no? Es lo que tenemos en un primer peldaño aquí en esta tablita que viene a ser el bocio, ¿no? El bocio de característica difusa, ¿no? Sobre todo en la infancia, que bueno, ya conocemos el bocio, y va a ser bastante frecuente para el hipertiroidismo, sobre todo en edades tempranas, ¿no? Existen otras manifestaciones menos frecuentes también que no las hemos incluido porque, bueno, como su nombre lo dice, son bastante infrecuentes y no debería, bueno, pueden ser sugestivas, pero muy baja probabilidad, como la oftalmopatía grave, a menos que se sospeche de enfermedad de Graves, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, ¿no? Mixedema pretibial o una miopatía, ¿no? Tirotóxica. Entonces tenemos pues, que prestar atención importante, ¿no? Sobre todo también en lo que es hipertiroidismo fetal o neonatal, que es una situación bastante grave, por lo cual es fundamental que reciba un tratamiento precoz, ¿no? Un diagnóstico adecuado y un tratamiento precoz. Eh, También es muy importante si es que la madre tuviera durante el embarazo un hipertiroidismo, es importante también el correcto tratamiento de ¿no? Eh, este hipertiroidismo se puede asociar al retraso de crecimiento intrauterino,
o muerte intraútero incluso, ¿no? Entonces, por eso es que hacemos énfasis en esta parte, ¿no? De que reciba un tratamiento adecuado para el hipertiroidismo. El recién nacido puede presentar como, bueno, como signos, síntomas, irritabilidad, diarrea, escasa ganancia de ponderal, vómitos, taquicardia, bocio difuso, otra vez hacemos énfasis en el bocio, y también exoftalmos, ¿no? Y estos síntomas suelen iniciarse aproximadamente dentro de las 48 horas de vida o incluso hasta los 8 o 9 días de nacido, ¿no? Y bueno, otras enfermedades, bueno, que se le pueden atribuir, ¿no? Por parte de la madre para que el niño tenga más riesgo de tener hipertiroidismo, ¿no? Vendría a ser diabetes mellitus, enfermedad celíaca, enfermedad de Addison. También se le ha atribuido al vitiligo, la anemia por deficiencia de vitamina B12, miastenia gravis e incluso la alergia y asma. Y para el caso de la enfermedad tiroidea autoinmune es más frecuente en pacientes con alteraciones cromosómicas, ¿no? Como lo es el síndrome de Turner o el síndrome de Down. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, soy Luciana Fara. Ahora voy a hablar acerca de las complicaciones. Bueno, el hipertiroidismo durante la infancia, puede provocar una craneosinostosis prematura. También el hipertiroidismo de larga duración debido a la enfermedad de Graves puede provocar una aceleración del crecimiento y el avance de la maduración epifisiaria. Los niños con enfermedad de Graves son generalmente altos para la edad y su edad ósea tiende a ser avanzada. Sin embargo, en un estudio retrospectivo de 101 niños con enfermedad de Graves, se vio que aunque la edad ósea era avanzada en el momento de la presentación, no hubo efectos adversos en el crecimiento posterior y la estatura adulta era coherente con el potencial genético. En los casos graves, el inicio y la progresión de la pubertad pueden retrasarse. Los ciclos anovulatorios, oligomenorrea y amenorrea secundarias son comunes en niñas posmenárquicas, ya que el hipertiroidismo provoca un aumento de la globulina fijadora de hormonas sexuales en plasma. Como resultado, las concentraciones totales de testosterona y estradiol aumentados, acciones no ligables o pueden estar incluso disminuidas. Luego está la parálisis periódica tirotóxica, que es una complicación que se caracteriza por parálisis muscular e hipo. Y esta parálisis afecta principalmente a varones, sobre todo de origen. El hipertiroidismo grave también aumenta la resorción ósea osteoclástica, todo de fracturas, y bueno, también tenemos la tormenta tiroidea y la insuficiencia cardíaca. Siguiente, por favor. Ya, ahora continuando, soy Adriana Costa, doctora, y vamos a hablar sobre las opciones de tratamiento que podemos utilizar. Existen, por ejemplo, en este caso, dos opciones de tratamiento. Vamos a empezar con la primera, que viene a ser bloquear la producción de hormonas tiroideas mediante fármacos antitiroideos y también prevenir el hipotiroidismo, consecuencias añadiendo lo que es la levotiroxina. Y vamos a tener lo que vienen a ser las ventajas, ¿no? Entre las ventajas hay un menor número de episodios de hiper o hipotiroidismo y hay un mejor número de analíticas y también lo que viene a ser las visitas al hospital, ¿no? A veces se habla y se comenta sobre que suele ser necesario, ¿no? Añadir lo que es la levotiroxina en unas dosis sustitutivas de 1 a 2 microgramos por kilogramo por día por vía oral y a las 6 a 12 semanas de iniciar el tratamiento. Se mantiene el tratamiento aproximadamente en un periodo de 2 años, pero en el caso de niños es necesario, ¿no? Un tratamiento prolongado en un intervalo aproximadamente superior entre 5 años a más para poder alcanzar la remisión. Entre la otra opción vamos a tener lo que viene a ser los inhibidores de la síntesis de hormonas tiroideas con fármacos tiroideos. En este caso, vamos a tener lo que es una dosis de 5 a 10 miligramos por kilogramos por día por vía oral cada 8 horas.
En este caso vamos a tener pacientes inconscientes, puede ser necesario usar una vía nasogástrica o rectal. Y también en esta opción de tratamiento, en esta siguiente opción de tratamiento, también se hablaba sobre una ligera controversia. También vamos a tener las dosis de 0,5 a 1 miligramos por kilogramo por día por vía oral cada 6 horas. En el tratamiento también tenemos los inhibidores de la conversión periférica de T4 a T3 mediante los glucocorticoides que inhiben la hipersecreción tiroidea. Generalmente se usa dexametasona en dosis de 0,1 miligramos por kilo cada 4 horas por vía intravenosa. Y también se puede utilizar el ácido iopanoico, el propiltiuracilo y el propanolol. También se debe reducir los niveles circulantes de hormonas tiroideas y esto se puede lograr mediante la plasmaféresis, hemodiálisis y hemoperfusión. Y finalmente los betabloqueantes, ya que el control inicial de los síntomas se realiza con estos fármacos para ayudar a cortar la duración de la mayoría de los síntomas mientras comienza el efecto de los fármacos antitiroideos. El betabloqueante más usado es el propanolol en dosis de 0,5 a 2 miligramos por kilo día cada 8 horas hasta que disminuya la taquicardia, sudoración y nerviosismo. Estos fármacos deben evitarse en pacientes con asma e insuficiencia cardíaca y en aquellos en los que la tirotoxicosis es la causa del fallo cardíaco. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Daniela Juárez. Vamos a continuar con hiperplasia suprarrenal congénita. Siguiente diapositiva, por favor. Empezamos definiéndola. La hiperplasia suprarrenal congénita engloba todos los trastornos hereditarios de la esteroidogénesis suprarrenal de cortisol. El déficit de cortisol es un hecho común a todas ellas y produce, por un mecanismo de retroalimentación negativa, un aumento de la producción de hormona adrenocorticotropa y secundariamente una hiperestimulación de la corteza adrenal, motivando una elevación de los esteroides previos al bloqueo enzimático. Todas las formas de hiperplasia suprarrenal congénita se heredan con carácter autosómico recesivo. Siguiente diapositiva, por favor. Las formas clínicas. En función del déficit enzimático se conocen 7 formas clínicas. Los estudios clínicos y genéticos han demostrado la existencia de formas graves y moderadas en función del grado de afectación enzimática. En las formas graves o clásicas, el déficit es completo e inicia sus manifestaciones en la época fetal. En las formas moderadas o no clásicas, el déficit es parcial y se manifiestan clínicamente en la infancia y adolescencia, e incluso pueden pasar desapercibidas hasta la edad adulta. Siguiente, por favor. El déficit de la 21-hidroxilasa es la forma más frecuente de hiperplasia suprarrenal congénita, ya que supone el 95% de los casos. Presenta 2 características fundamentales, que son la insuficiencia suprarrenal e hiperandrogenismo, que derivan directa o indirectamente de la incapacidad de transformar la 17-hidroxiprogesterona en 11-desoxicortisol y progesterona en 11-desoxicorticosterona, y del acúmulo de la 17-hidroxiprogesterona, androstenediona, testosterona y de sus metabolitos respectivos. Se habla de un espectro continuo de manifestaciones clínicas que se clasifican en 2 formas. 1, las clásicas, que son la pérdida salina y viralizante simple. Y 2, las no clásicas, que son la sintomática y críptica. Siguiente diapositiva, por favor. La forma clásica implica la existencia de un hiperandrogenismo ya intraútero que condiciona la aparición de macrogenitosomía en el varón y un grado variable de virilización de los genitales externos en la mujer, que puede oscilar entre una hipertrofia de clítoris hasta un grado máximo que puede determinar la asignación de sexo incorrecta como varón. En la forma de pérdida salina, que es la expresión más grave de la enfermedad, existe un déficit importante de cortisol y de aldosterona que se manifiesta en ambos sexos como crisis de pérdida salina aguda grave en la época neonatal. Esa crisis de insuficiencia suprarrenal tiene una importante morbimortalidad si no se instaura un tratamiento adecuado. La hipoglucemia, junto con la hiponatremia grave, pueden afectar el desarrollo neurológico del paciente. La crisis de pérdida salina
suele aparecer hasta la segunda o tercera semana de vida y se inicia en forma de vómitos, ausencia de ganancia ponderal y progresivamente entra en un estado de deshidratación hiponatrémica con evolución hacia un estado de shock. Siguiente diapositiva, por favor. En las formas no clásicas existe un hiperandrogenismo de aparición postnatal. Los síntomas más frecuentes en la infancia son pubarquia prematura, piel grasa con acné, aceleración del crecimiento y de la edad ósea con afectación variable de la talla adulta, y en las niñas una moderada hipertrofia del clítoris. En la adolescencia y edad adulta, las mujeres pueden presentar irregularidades menstruales, hirsutismo, calvicie, ovario poliquístico, acné e infertilidad. Los varones afectados pueden presentar acné, oligospermia e infertilidad, pero la mayoría de las veces son asintomáticos. Las formas crípticas cursan únicamente con hallazgos hormonales, aunque pueden presentar eventualmente algún signo clínico de hiperandrogenismo y por ello también se les denomina formas oligosintomáticas. Siguiente diapositiva, por favor. El diagnóstico. El diagnóstico hormonal del déficit de 21-hidroxilasa se basa en la demostración de niveles plasmáticos elevados de la 17-hidroxiprogesterona. En el déficit clásico de 17-hidroxilasa, la 17-hidroxiprogesterona basal está muy elevada y se encuentra generalmente por encima de 20 nanogramos por mililitro a las 48 horas de vida, aunque en realidad se alcanzan valores superiores a 30 y 100 nanogramos por mililitro. Los recién nacidos con estrés o los prematuros pueden tener valores elevados de 17-hidroxiprogesterona, pero raramente exceden a los 20 nanogramos por mililitro a las 48 horas de vida. La adrenocórticotropina, la androstenediona y la testosterona también están elevadas. Y en las formas con pérdida de sal, la renina plasmática está elevada y la relación aldosterona-renina está siempre descendida. En las formas no clásicas, el bloqueo es menos grave y la acumulación de 17-hidroxiprogesterona puede ser muy variable. Y cuando el nivel de esta es superior a 10 nanogramos por mililitro, el diagnóstico está establecido. Y si es inferior a 2 nanogramos por mililitro, se puede excluir la enfermedad. Si los niveles no son concluyentes, se aconseja la realización de un test de adenocorticotropina en el que se demuestre la elevación de los niveles pico de la 17-hidroxiprogesterona por encima de 10 a 20 nanogramos por mililitro. Siguiente, por favor. Entre otros déficits, encontramos el déficit de la 11-beta-hidroxilasa, déficit de 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, el déficit de la 17-alfa-hidroxilasa, la hiperplasia suprarrenal congénita lipoidea, que es el déficit de la proteína START, y la deficiencia de la enzima P450 oxidorreductasa. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar sobre el tratamiento. Primero el tratamiento sustitutivo con glucocorticoides. Aquí todos los pacientes que tengan déficit clásico, el de 21H, así como los pacientes sintomáticos de las formas que no son clásicas que mencionó mi compañera, estos deben ser tratados con glucocorticoides para suprimir el exceso de secreción de hormona estimulante de la corticotrofina y ACTH y reducir el exceso de esteroides sexuales de origen adrenal. En este caso, la hidrocortisona vendría a ser el tratamiento más fisiológico, ya que al tener una potencia superponible a la del cortisol endógeno, además también por su corta vida biológica, va a minimizar la afectación sobre el crecimiento y sobre otros efectos adversos. También ninguna pauta consigue un tratamiento sustitutivo que sea completamente ideal, ya que no se consigue reproducir la relación entre los pulsos de cortisol y ACTH, que en condiciones normales inhibirían la secreción de ACTH. En un neonato con clínica de pérdida salina, las dosis se van a dar por vía endovenosa, ¿no? Que son entre 50 a 75 miligramos por metro cuadrado al día, cuando el paciente está, una vez que está estabilizado, ya se va a pasar a la vía oral a una dosis de 25 miligramos por metro cuadrado al día. Y se iría disminuyendo progresivamente
al año, por ejemplo, ya son entre 15 a 20 miligramos por metro cuadrado por día. Y las dosis suprafisiológicas administradas en el neonato van a ser necesarias para poder suprimir adecuadamente los andrógenos adrenales y para minimizar la posibilidad de desarrollar una insuficiencia suprarrenal. La siguiente, por favor. Ya, en cuanto al tratamiento de la insuficiencia suprarrenal, tenemos un cuadro donde está el diagnóstico clínico de la crisis que se está en el recién nacido, ¿no? Donde vamos a tener virilización, pigmentación, los vómitos, ausencia de ganancia ponderal, el aspecto distrófico, decaimiento, hipotensión, hipoglucemia, hiperpotasemia, acidosis, colapso. En cuanto al diagnóstico clínico de la insuficiencia suprarrenal por el proceso intercurrente, aquí el paciente va a ser conocido como un proceso intercurrente que inicia con un cuadro de decaimiento, de vómitos, de hipoglucemia, hiponatremia y una evolución que podría llegar hasta el colapso. El tratamiento hidroeléctrico es en el que se recomienda administrar suero fisiológico a una pauta de 20 cc por kilo en las 2 primeras horas para posteriormente reponer las pérdidas y las necesidades de mantenimiento con un suero glucosalino. Aquí también siempre es necesario garantizar el aporte adecuado de glucosa en la perfusión. En el caso del tratamiento con hidrocortisona intravenosa, se usa un bolo inicial de 60 a 80 miligramos por metro cuadrado, que es equivalente a 25 miligramos en menores de 6 meses. También sería 50 miligramos entre los pacientes entre 6 meses y 2 años y de 100 miligramos en los pacientes por encima de los 2 años. Y si es que no se consigue remontar la presión arterial, se puede repetir esas dosis a las 6 horas. En las primeras 24 horas después hay que administrar una dosis de 60 a 80 miligramos por metro cuadrado al día o hasta 100 miligramos por metro cuadrado al día en casos de que sea necesario. Pero dividido en 4 tomas. En casos de una cirugía mayor, se va a administrar hidrocortisona intravenosa, unas dosis aproximadas de 100 miligramos por metro cuadrado al día. Y aquí se aconseja administrar inicialmente un bolus de hidrocortisona, seguido por la administración de hidrocortisona en perfusión continua. La siguiente, por favor. Bien. En cuanto al seguimiento hormonal y clínico, vamos a tener que la androstenediona se relaciona con criterios de control clínico. El crecimiento también va a estar condicionado por el hiperandrogenismo previo al tratamiento e hipercortisolismo por el tratamiento, la obesidad, porque va a haber una mayor tendencia a la obesidad desde que son pequeños, desde que son niños, osteoporosis, que va a ser incrementada el riesgo en el tratamiento crónico, hipogonadismo, también trastornos menstruales. En cuanto a la función gonadal y fertilidad, alteración del inicio de pubertad y en adultos podrían darse casos en los que disminuyen la fertilidad y en el aspecto neuropsicológico, un desarrollo normal, pero siempre una tendencia hacia un comportamiento un poco más masculino. La siguiente, por favor. Continuando con la última parte de la exposición, doctora, soy Aldair Romero y vamos a hablar sobre lo que es el síndrome de Cushing iatrogénico. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el síndrome de Cushing
es una patología endocrinológica rara en lo que es el área pediátrica, que es producida por un aumento en la producción de cortisol, que a su vez puede ser causa hipofisiaria o también de una causa suprarrenal. Pero en general, la causa más frecuente en lo que es pediatría es una causa iatrogénica, por lo que viene a ser la administración de una dosis excesiva de corticoides, que puede darse por distintas vías. Entonces, como les decía, el síndrome de Cushing va a ser una patología netamente endocrinológica, con niveles de cortisol anormalmente elevados o altos en lo que es la vía sanguínea. Es muy poco frecuente en lo que es niños y adolescentes, y solo el 10% de los casos son diagnosticados a esas edades. También sabemos que la causa más frecuente se debe a lo que es la iatrogenia por una administración exógena de corticoides. En general, el uso de estos corticoides a dosis altas y de una forma mantenida, debido a determinadas patologías que son diagnosticadas previamente a esta administración, conlleva a la aparición clínica de un hipercortisolismo. Puede aparecer, aunque la administración sea por una forma inhalatoria, ocular, cutánea, oral, y existe cierta predisposición individual de cada paciente a desarrollarlo. En general, el cuadro clínico típico se va a caracterizar por la obesidad troncular, las facies de luna llena, las mejillas rubicundas, la boca de carpa y el cuello de búfalo. También puede aparecer estrías rojovinosas de localización fundamentalmente abdominal, aunque también puede aparecer en flancos, cinturas, nalgas, mamas y lo que son los brazos, y que se producen por lo que es la pérdida del tejido celular subcutáneo. El exceso de glucocorticoides también provoca lo que es atrofia cutánea, dando a la piel un aspecto de papel de fumar, lo que conduce a equimosis y a hematomas en zonas de apoyo, como podrían ser los codos, que llegan a tener como pequeños traumatismos. En la cara aparece un eritema facial y pueden aparecer también lesiones papulares. También se produce un retraso en el crecimiento puberal y puede llegar hasta una osteopenia, que puede favorecer la aparición de fracturas en el paciente pediátrico. Otros efectos del exceso de corticoides es el hirsutismo, la hipertensión y la hiperpigmentación cutánea en determinadas regiones del cuerpo. Para la orientación diagnóstica debe preguntarse sobre la ingesta de la medicación, pero también se debe estudiar el eje hipotálamo hipoficiario con respecto a la hormona liberadora de corticotropina, la adenocorticotropina y el cortisol. En los casos de síndrome de Cushing aparece una secreción excesiva de lo que es el cortisol y una alteración en el mecanismo de retrocontrol que regula este eje mencionado hipotálamo hipoficiario. Lo que es el cortisol libre urinario se considera que es el test diagnóstico de hiperfunción adrenal más sensible y específico, que establece una clara diferencia entre lo que es la obesidad y el síndrome de Cushing. En niños los valores el límite más alto de la normalidad sería entre 70 a 80 microgramos por metro cuadrado por día, y el cortisol libre urinario sería mayor de 300 microgramos en 24 horas. Los valores de cortisol plasmático normales por la mañana varían entre 5 a 25 microgramos por decilitro y descienden a menos del 50% en la noche, alrededor de las 23 a 24 horas del día. La pérdida de la variación diurna también suele ocurrir en el síndrome de Cushing, aunque no es válido en niños menores de 3 años. Una vez confirmado el diagnóstico, es necesario hacer un diagnóstico etiológico diferenciando la hiperfunción adrenal independiente de la adenocorticotropina y también dependiente de la adenocorticotropina hipoficiaria. En cuanto a las técnicas de imagen, el siguiente diapositiva, por favor. Las más utilizadas serán la tomografía computarizada adrenal y también la resonancia magnética hipoficiaria si se trataba de un cuadro endógeno. Pero en este caso, como estamos tratando más lo que es iatrogénico, vamos a concentrarnos en el tratamiento, que en sí va a variar en función de la etiología de este mismo. En el caso de una causa iatrogénica, la clínica suele ceder cuando se interrumpe el tratamiento corticoide excesivo. El descenso de la suplementación tiene que realizarse de una forma progresiva y gradual para permitir la reactivación del eje
y la correcta funcionabilidad de la glándula suprarrenal. Como conclusiones, aunque el síndrome de Cushing es una patología que puede llegar a ser rara o no muy común en lo que es el área pediátrica, si en la clínica se presenta y es sugestiva, debemos pensar en él y descartar siempre la causa más frecuente, que como lo he mencionado, es la causa iatrogénica, por la ingesta de corticoides de una manera continua o mantenida, ¿no? Y recordar que no siempre serán corticoides administrados por vía oral, sino por las distintas vías ya mencionadas. También, no obstante, se debe completar el estudio para descartar netamente una patología orgánica o endógena que esté produciendo este síndrome de Cushing. Y bueno, esa es la bibliografía que hemos utilizado, doctora, y esto ha sido nuestra exposición. Muchas gracias, doctora y compañeros. Bueno, han escuchado, claro que es muy amplio las enfermedades endocrinas, pero las más importantes y, digamos, las más frecuentes. Sobre todo habría que resaltar el hipotiroidismo congénito, porque como han manifestado sus compañeros, tiene que ver con el desarrollo del cerebro, y lo peor es que si uno hace el diagnóstico, no lo hace precozmente, pues eso es irreversible. De nada vale pues diagnosticar un hipotiroidismo cuando ya vemos en el paciente signos de cretinismo, por ejemplo. Ya eso no se va a recuperar. Y cada vez, o sea, como que se van acortando la edad de máximo, digamos, tolerancia para iniciar el tratamiento, ¿no? Yo me acuerdo que nos decían que si no empezábamos el tratamiento antes de los 9 meses, de los 10 meses, el niño iba a tener problemas en su desarrollo. Y miren ustedes cómo en la estadística que ha presentado su compañera, cómo de 3 meses, de 6 meses y más de 6 meses, cómo el cociente intelectual se va afectando. Entonces tenemos que estar bien alertas. Nosotros prácticamente no vamos a tratar a estos niños. Lo importante es que pensemos en estas patologías y que sepamos hacer la referencia correspondiente y precozmente, así como ha mencionado en las enfermedades neoplásicas, ¿no? En este caso prácticamente es, pues, es una emergencia. Es por eso que en el tamizaje neonatal se consideran algunas de estas enfermedades, que así no tengamos una incidencia o prevalencia alta. Un país con personas que tienen un retardo mental o algún déficit intelectual, pues ocasiona gasto económico, en fin, ¿no? En el desarrollo del país. Bueno, nosotros desde hace ya más o menos años ya se hace el tamizaje neonatal. Y en el hipotiroidismo, bueno, he visto casos en que hasta de recién nacido, así al hacer el examen, se ha sospechado de hipotiroidismo, como por ejemplo, ¿no? Que encuentras las fontanelas bien amplias. La mayor parte de los recién nacidos, la fontanela posterior la tienen cuando nacen ya cerrada, pero en estos chicos, por lo menos al verla que está amplia, lo menos que puedes hacer es pedirle el dosaje de TSH y de T4, ¿no? Y dio un resultado positivo. Entonces, he visto que han empezado la hormona tiroidea de recién nacidos. Prácticamente a los 7, 8 días de nacido, ya le empezaron el tratamiento por eso, solo la sospecha de la fontanela amplia. Después también otro, así que no falla, es la ictericia prolongada. Por supuesto, descartando las otras causas que pueden producir esta ictericia prolongada. Y en niños, de todas maneras, con síndrome de Down, hay que descartar el hipotiroidismo. Y la mayor parte que hemos visto sí tienen asociado el hipotiroidismo, ¿no? Entonces, también han mencionado sus compañeros que, claro, lo mejor es la mamografía, pero imagínense, nosotros no tenemos la facilidad para solicitar este examen, ¿no? Y por lo menos para sospecharlo, la radiografía simple
nos va a permitir pues la falta, ¿no? de la epífisis de la distal del fémur o proximal de la tibia. Entonces, también el llanto, así ustedes habrán escuchado llorar a un recién nacido, es más que todo llanto agudo, pero estos niños tienen un llanto ronco, grueso. Y como anécdota les contaré, claro que no fue muy temprano, pero sí estuvo dentro de lo que se podíamos aceptar. Eh, una tarde en una guardia, estamos atendiendo y de repente hacía una mamá joven, bien joven, toda tímida, estaba afuera esperando, ¿no? Con un bebé. Entonces nosotros le dijimos, pues que pase, ¿no? ¿Por qué lo trae? Es que esté estreñido. ¿Cuántos días esté estreñido? Y nos dijo, como 10, 12 días. ¿12 días? No, primero le dijimos, ¿por qué lo traes? Por estreñimiento. Ay, señora, le decimos, pero estreñimiento no es un cuadro que se puede ver en emergencia. ¿Por qué no lo traes por consultorio externo? No, es que ya son muchos días que no hace. ¿Cuántos días? 12 a 15 días. ¿Qué? ¿Tanto tiempo? Ya, bueno, pase, póngalo en la camilla. Y cuando estamos examinando, comienza a llorar el bebé, tenía 3 meses. Comienza a llorar el bebé y era una voz pues, gruesa, que no es, que nosotros los miramos con el interno, porque en ese tiempo no teníamos todavía residente. Y dijimos, este es un hipotiroidismo. Y también iniciamos su tratamiento precozmente. Bueno, en ese tiempo lo mandábamos no había endocrinos pediatras, sino el de adulto. Un doctor Delgado Butrón, que lastimosamente ya falleció hace poco tiempo, él todavía hacía el diagnóstico con captación de yodo. Y mandaba el dosaje de hormonas a Lima, ¿no? Para que hagan. Y este chico lo hemos visto pues hasta cuando ha tenido 10, 12 años. Y casi no sé, lo único como, miren, a pesar que se empezó a los 3 meses, como que era así hiperactivo. No se y incluso a la mamá le dijeron en el colegio que su hijo nunca está tranquilo, ¿no? A pesar de, no sé si es secuela, pero iniciamos precozmente el tratamiento del hipotiroidismo, ¿no? Entonces, esos pequeños cositas ténganlas en cuenta para cuando tengan ustedes la oportunidad. Y